El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Síguenos en Facebook e Instagram como @TomaUnicaUPN. Amable audiencia de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, sean bienvenidos una vez más a su programa, que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Quiero contarle a toda nuestra audiencia que hoy estamos muy felices. Estamos emitiendo también a través del Facebook Live de nuestra Pedagógica Radio, aquí directamente desde la Fiesta de los Libros, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que ya llega a su edición 35. Y yo muy feliz porque estoy en la emisión 160, en esta que es mi segunda casa, la Pedagógica Radio. Quiero agradecerle muy especialmente a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso, quien siempre ha creído en este proyecto, y yo muy feliz de estar con dos grandes colegas de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales, el profesor Felipe Castellanos, la profesora Alba Pinto, quienes estarán hoy acompañándome aquí en este pabellón 3. Queremos invitarlos en el pabellón de las universidades. Estamos en el stand 329. Recuerden que México es el país invitado de honor y tenemos un bello eslogan, esta vez para la Fiesta de los Libros. La UPN, nuestra Universidad Pedagógica Nacional, educación, una pizca de paz. Y estábamos escuchando, iniciando nuestro programa, Bata, música original de Nigeria. Nigeria es uno de los países más poblados que hay en África y también en el mundo. Su música es puramente tribal o es muy moderna, ya que se ha marcado la diferencia de ritmos muy fuerte. Bata es una de las tantas danzas tribales tradicionales que pueden hallar entre los Yoruba de Nigeria. Es una danza de victoria. La trajimos porque hoy nuestra Toma Única se viste de África. Esta emisión, como les decía, conmemorativa, la 160, se denomina Literatura e Historia, aproximaciones a la escritora nigeriana Chimamanda Adichie. Tendremos como invitados, les decía, a mis colegas amigos Felipe Castellanos y la profesora Alba Pinto. Chimamanda Adichie ha logrado consolidar una excelente trayectoria literaria. La escritora nació en Nigeria en el año 1977. Con 46 años se ha constituido como una voz referente en temas tales como el feminismo, la africanidad, la política, la inmigración. Entre sus obras más destacadas tenemos La Flor Púrpura, Medio Sol Amarillo y Americanage. Y además, Chimamanda inauguró la Feria Internacional del Libro la semana pasada. Profesora Alba, bienvenida acá a los micrófonos de la Pedagógica Radio. Muy feliz de que sea su primera, pero estoy seguro no será la última vez. Buenas tardes, profesor Ricardo. Buenas tardes, profesor Felipe. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí en torno a esta autora y en la Feria del Libro. Bueno, quiero darle ahora paso a un profesor que hace parte del comité editorial de Toma Única, el profesor Felipe Castellanos, quien desde que iniciamos esta gesta ha estado siempre apoyándome con su semillero, con sus propuestas, porque Toma Única es un espacio de toda la Facultad de Humanidades y diría yo de toda la Universidad Pedagógica, ya que hemos tenido maestros de otras licenciaturas. Profesor Felipe, bienvenido. Así es, profesor Ricardo, muy buenas tardes, un saludo al equipo de la Pedagógica Radio, un honor de nuevo estar aquí en los micrófonos y en la Feria del Libro con la profesora Alba Pinto, que mi profesora, nuestra profesora de historia sobre todo,
recordando aquí lo bello que ha sido aprender de África en su electiva, por ejemplo, o en sus sociedades contemporáneas. Entonces, a sus estudiantes de la licenciatura para que la escuchen en otro entorno y podamos conversar, por supuesto, acerca de esto que nos gusta tanto, un libro como pretexto para conversar. Antes de iniciar, yo quiero aprovechar esta oportunidad del Facebook Live para de verdad agradecerle a todo el equipo de la Pedagógica Radio, a Yolanda Barrantes, a Laura Chávez, a nuestra directora Carolina Alfonso y a nuestro hombre del control máster, Mario Enríquez. Mario, si te parece, vamos a entrar en tertulia, nuestra primera etapa de toma única. En toma única, tertulia. Bien, no lo olviden, pabellón 3, stand 329. Les invito a que acudan al stand de la Universidad Pedagógica Nacional. Allí encontrarán toda la producción académica, literaria de nuestros colegas de toda la universidad y en realidad es un pabellón muy interesante porque aquí sentimos lo que estamos haciendo por la educación en este país. Hoy en esta emisión 160 les decía que estoy con dos grandes colegas que me parece pertinente dar un pequeño perfil biográfico de ellos. La profesora Alba Pinto trabaja con la Secretaría de Educación del Distrito. Actualmente está en el Colegio INEM de Kennedy, el Francisco de Paula Santander. Además, labora como docente catedrática en la Universidad Pedagógica Nacional en el Departamento de Ciencias Sociales, orientando el Seminario de Historia de Sociedades Contemporáneas y el Seminario de Línea de Historia junto con la profesora Marlene Sánchez. Es licenciada de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en informática para la gestión educativa de la Universidad Autónoma de Colombia y además la maestra tiene un máster en estudios avanzados en literatura española en la Universidad de Barcelona. El profesor Felipe Castellanos es licenciado de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, con maestría en Estudios Sociales de la misma universidad y es coordinador de la línea en Educación Geográfica, director del Semillero en Educación Geográfica y me parece muy pertinente tener una visión histórica, una misión geográfica de lo que significa Chimamanda Adichie. Entonces quisiera para iniciar, profesora Alba, cómo la literatura hace parte de su vida y por qué el interés de África y su historia que has venido trabajando muchos años, no solamente en nuestra licenciatura, sino también en la maestría en estudios sociales, que me da una felicidad enorme hablar de esta maestría. Un saludo fraterno también para nuestra colega que está en su año sabático merecido, Sandra Rodríguez, sabes que estás en nuestro corazón, y Ananqué, por supuesto, ese programa que la profesora Sandra lidera junto al profesor en este momento, profesora Ponte. Alba, bienvenida. Bueno, pues la literatura llega, digamos, de familia. Mi hermano es poeta y mi hermano es escritor de obras literarias. Y en la casa siempre se movieron, pues no muchos libros, pero sí los pocos que había, pues como que se socializaban se socializaba en torno a ellos. Entonces la literatura, por esa parte, está muy presente en mi familia y de otro lado, en el colegio también se hizo gran énfasis en algunos textos y en algunos autores. Le comentaba a Ricardo en el paso de la feria que el primero fue El viejo y el mar de Ernest Hemingway y también hubo una gran influencia de Franz Kafka, que nos hicieron leer todos los textos de Franz Kafka desde sexto hasta 11. Entonces creo que eso marcó mi rumbo literario. Y África, porque siempre estuvo ausente, tanto en mi casa como en el colegio e incluso en la misma universidad y en la misma maestría en la Nacional. Entonces, en algún momento de mi vida vi a mi padre ver un programa con Zapata Olivella en una charla y decir quién es ese señor y por qué no sé nada de ellos, ¿no? Entonces, como que ese fue el primer acercamiento, por eso también Zapata Olivella está muy presente
como en mi formación, y de ahí pues todo el recorrido que uno hace, qué es lo que pasa. Entonces mirar que la historia me permite saber y ver con los ojos y con las inquietudes de una niña o de una mujer, empezar a recorrer ese tiempo pasado y dar explicaciones. Entonces creer que la historia es ese camino que uno recorre para entenderse y entender a los otros. Entonces ese es como el camino hacia esos 3 aspectos que me preguntan. Es maravilloso esto que nos permite, por eso ustedes escuchan este sonido ambiente emitiendo aquí en directo desde la Pedagógica Radio, el stand de nuestra universidad. Y mencionabas 3 nombres, mencionabas a Hemingway, a Kafka y a nuestro maestro Manuel Zapata Olivella. Pensaba en ese Viejo y el mar, que hace poco lo vimos en un stand, pero pensaba también en el proceso, en la metamorfosis de Casca, y por qué no decirlo, nada menos en Changó el Gran Putas, ¿no? Esa obra universal del maestro Zapata Olivella. Pero dejemos ahora que entre en escena el profesor Felipe Castellanos. Felipe, sé que Chimamanda llegó a ti con esta novela. Cuéntanos acerca de esa aproximación que has tenido. Sé que bien has hecho en vincular siempre la literatura con tu oficio docente. Creo que tenemos 2 grandes amigos que nos han enseñado ese norte, la profesora Nubia Moreno y el profesor Alexander Celi. Tú que eres discípulo directo de ellos, ¿por qué Chimamanda? Y gracias por estar aquí. Bueno, yo encuentro a Chimamanda en las conversaciones con mis colegas, con mis amigos más entrañables, que la van encontrando primero en una charla TED, cuando creo que ahorita todavía ya no circulan mucho las charlas TED, pero hace 10 años, 2010, 2012, muchos reconocidos filósofos, periodistas, gente del punto de vista de la superación personal, publican con apoyo de ciertas multinacionales charlas TED de no más de 10 minutos, bien, y esto se vuelve viral. Bien, una de ellas, precisamente la que hace Chimamanda Ngozi sobre todos deberíamos ser feministas o todos podríamos formarnos muy bien en el feminismo, y otra maravillosa que es al respecto de la historia única o el problema o la inquietud por aprender o narrar una historia única. No más de 10 minutos enganchó a toda una generación de lectores jóvenes y ojalá lectoras, bien, mujeres, que empiezan a ver en esta voz nigeriana muy poderosa, no solamente la voz del feminismo contemporáneo, sino sobre todo la voz de una mujer que escribe desde su cambio, desde su proceso de cambio, desde nacer en una ciudad intermedia en Nigeria, con unos abuelos y unos padres marcados por la guerra civil, por los distintos intentos democráticos de Nigeria durante la década de los 80 y los 90, pero sobre todo con una memoria de la persecución, de la censura, que a finales de los 60 y todos los 70 la dictadura militar que pretende aplastar las pretensiones nacionalistas precisamente de su etnia a la que ella pertenece, que es los Gobi, bien, ese pedazo de Nigeria quiso en algún momento independizarse, es aplastado violentamente a finales de los 70 y todos los 70 va a ser distintas fases de persecución, distintas fases de no solo vencer militarmente a una pretensión nacionalista, sino vencer su cultura, borrar la herencia Gobi ante otras herencias, bien, que se van a aliar con, por ejemplo, los fundamentalismos desde el punto de vista islámico, se van a aliar también con el gran aparataje de corrupción que es el Estado nigeriano y la herencia, sobre todo, de control, de imposición de la lengua y de la religión a partir de los protectorados británicos. ¿Cómo no ser escritora con un caldo de cultivo tan interesante como nos estás hablando, profesor Felipe? Así es, entonces este libro que se respira en todos los espacios, en todas las decisiones de los personajes, está mediado por un catolicismo que cualquier colombiano que lo lea diría, esta podría ser mi casa, que se está preparando para la misa, se está preparando para la Semana Santa. De hecho, buena parte del libro es durante la Semana Santa, pero es un catolicismo fanático. Los fanatismos se refuerzan en tiempos precisamente de guerra o de paz.
Su familia es católica, pero la familia que es retratada aquí en La Flor Púrpura es fanática católica. Todas las acciones de la vida cotidiana están conducidas por el culto, por el respeto a las escrituras y, por ejemplo, la visión del padre que aparece aquí, un padre que es a la vez empresario, que es a la vez mecenas de su comunidad, es un buen católico, pero es un padre maltratador, es un padre violento, que termina violentamente su historia precisamente porque ha cultivado la violencia como forma de reivindicar lo católico ante tal crisis social, un golpe de Estado, persecución de la prensa, que es también su área de trabajo. Entonces es una Nigeria en crisis, es una Nigeria siendo Estado fallido, no solamente porque ha sido colonizada históricamente, sino porque sus distintas versiones de la política, las principales etnias toman las armas, y eso en cualquier sociedad pues va a costar muchísimo tiempo que pudo haber sido destinado a la cultura, a la educación. De viva voz, haciendo la preparación del programa, el profe Felipe seleccionó un fragmento porque a veces hablamos del contexto histórico, social, político de la escritora, pero vamos a tener de viva voz su sentir. A mí me impactó muchísimo que la semana pasada muchas personas se quedaron fuera para poder asistir a la inauguración de la feria, y era Chimamanda. Y pensaba en una frase preferida de mi maestro Santiago García cuando se refería a León Tolstoy, ese escritor maravilloso de la guerra y la paz, que decía: describe tu aldea y serás universal. Viendo todas esas vías de acceso que el profesor Felipe nos dio para asumir la literatura de Chimamanda en nuestro oficio pedagógico, pensaba que ese es el gran logro de esta mujer, que se volvió universal. Todo eso que mencionaba Felipe, de una u otra forma, lo hemos vivido en muchos países del mundo. Así es. Y ese intercambio cultural que a veces apreciamos a África como una diversidad de... Sí, como algo exótico, si me lo permites, retazos y múltiples colores. Realmente es el resultado del colonialismo, el extractivismo, bien, el que ha llevado a los conflictos más sangrientos. Si usted recuerda, pues generalmente tenemos una visión de conflicto, de pobreza, de guerra naturalizada sobre África, sobre todo África subsahariana. Bien, entonces allí los Yoruba, los Ibo, los Hausa, que son los que entran en conflicto en esa guerra civil de finales de los 60, pues van a estar en relación directa con la herencia del colonialismo y en buena medida con los distintos cristianismos y las distintas facciones de lo musulmán allí en Nigeria. Bien, no todo son dos bloques enfrentados, no todo es un estado que se potencia como una unidad territorial y se enfrenta a otro. No son bloques homogéneos, son sociedades con largas tradiciones, con interesantísimas tradiciones. Gracias a ellos, nuestro Caribe es Yoruba. Gracias a ellos, el sur de los Estados Unidos es bautista y es este cristianismo tan carismático de estos lamentos y de cantos protestantes. Viene de allí, del delta del Níger, donde se encuentran todas estas etnias. El fragmento que había seleccionado, profe Felipe, ¿alguna lectura específica de Chimamanda antes de ir a la siguiente pregunta? Es que lo perdí en este momento, pero dale. Pero ya lo retomamos, si te parece. Sí, lo perdí, pero tiene que ver directamente con eso. Perfecto, ya lo vamos a retomar. De la página oficial de la Casa del Libro queremos hacer una pequeña semblanza de la escritora que nos compete hoy. Chimamanda Adichie nació en 1977 en Nigeria. A los 19 años consiguió una beca para estudiar comunicación y ciencias políticas en Filadelfia. Posteriormente cursó un máster en escritura creativa en la Universidad Johns Hopkins en Portland y actualmente vive entre Nigeria y Estados Unidos. A día de hoy, la literatura Random House ha publicado sus 3 novelas: La Flor Púrpura, que ya nos hacía un excelente contexto el profesor Felipe, luego Medio Sol Amarillo y American Ash. Este título fue nombrado como uno de los 10 mejores libros del año por el New York Times y ha publicado también en esta editorial la colección de relatos Algo alrededor de tu cuello,
el ensayo Todos deberíamos ser feministas, que ya hacía alusión Felipe, esa famosa charla TED, y por supuesto todos estos discursos feministas que han sido divulgados y leídos en todos los tiempos. El manifiesto, querida Iguali, Cómo educar en el feminismo, su primer discurso, y El peligro de la historia única, y su último ensayo sobre el duelo. No se angustien, que ya la profesora Alba frente a estos temas nos va a hablar. Maestros, ¿cuáles son las temáticas que aborda Adichie en sus obras? ¿Cuáles son estos contextos tan interesantes que para nada son alejados de nuestra realidad? Ya lo decíamos. Entonces, me gustaría mucho, profesora Alba, desde tu contexto histórico, social, humanista, ¿por qué trabajar qué aspectos como claves? Bueno, yo creo que las obras tienen como un hilo que uno puede tejer tanto en las obras literarias como en los ensayos y en las intervenciones, y es como la postura de Chimamanda frente a la identidad. Y esa identidad que ha sido construida desde los estados nacionales como una homogeneidad. Entonces hay una parte muy crítica de Chimamanda hacia esa conformación de identidad, porque precisamente en sus obras las contrasta con lo que se ve en la cotidianidad, que la identidad no es única, no es homogénea, que el Estado no realmente lo que ha hecho es acallar y aplastar la diversidad. Entonces creo que ese concepto de identidad es fundamental para podernos acercar al análisis de sus obras. Entonces, y en ese concepto de identidad, ella se refiere mucho a ese deber ser colombiano, el deber ser nigeriano, el deber ser americano, que precisamente se aleja de eso que es cotidiano, porque en la vida cotidiana lo que vemos son personas que comparten de diversos géneros, de diversas razas, pero que definitivamente con esa imposición de identidad lo que se hacen es establecer estereotipos, que es lo ideal de llevar a cabo. Entonces lo ideal es que tú seas, si eres de Nigeria, es que la identidad habla que ustedes son analfabetas, que ustedes son pobres, que no hablan bien el inglés, que todavía viven en una trivialidad. Pero pues cuando uno oye la voz de los diferentes personajes de las obras en Chimamanda, son definitivamente lo contrario. Por ejemplo, en American Ash, la protagonista Ifemelu, ella viene de Nigeria con una beca a Estados Unidos y se enfrenta a esa sociedad americana, y precisamente es ahí cuando se siente negra. Ella dice, ahí empiezo, sí, la visibiliza porque soy negra, pero yo en Nigeria nunca supe qué era ser negro, porque precisamente aquí está muy marcado en la identidad la raza. Total. Pero aparte de la raza, el lenguaje es otro elemento que empieza a significar. Y el lenguaje son los acentos. Entonces, cómo tú pronuncias una palabra, cómo en qué lo acentúas. Y se impresionan cuando Ifemelu pues habla muy fluidamente el inglés. Entonces dicen, pero ¿por qué se habla? Luego ustedes sí hablan inglés, luego ustedes ¿en qué lengua tribal hablan? Entonces, pues como que eso es un choque. Increíble. Pero entonces la raza está presente, y luego también en sus obras, por ejemplo, está la mujer muy presente, pero la mujer en torno a que no es homogénea, porque la mujer no siempre es rebelde. Por todo lo que se ha construido en torno a lo femenino, pues hay diversas expresiones de lo femenino en sus obras. Entonces yo creo que esos aspectos de la identidad, de la raza, de la mujer, y también pondría uno es como la escritura propia de Chimamanda, que ella no pretende ser la vocera de su raza, ni pretende ser la vocera de Nigeria, ni pretende ser la vocera de África. Quiere es decir, yo soy africana, yo soy de Nigeria, yo soy mujer, y desde ahí hablo. Entonces, desde esa perspectiva me parece que es muy rica la producción literaria de Chimamanda. Muchas gracias, profesora Alba. Profesor Felipe, antes de irnos a nuestros mensajes institucionales, recordémosle a toda nuestra audiencia de Toma Única que estamos aquí transmitiendo en directo desde la Filbo, Feria Internacional del Libro, edición 35 y emisión 160 de Toma Única. ¿Qué vías de acceso para tomar a Chimamanda, por ejemplo, en una clase de geografía, profesor Felipe? Es que el territorio de donde viene
su etnia es maravilloso, es un delta muy fértil. Allí está la historia de todo el África subsahariana, el Sahel, la fertilidad de África a pesar de los vientos del Sahara, a pesar de las guerras sucesivas. Chimamanda lo describe en esta familia de la flor púrpura como tantas carencias que ellos van evitando porque se asocian, van haciendo alianzas. Entonces la carencia de la leche, la carencia de ciertos cereales. La comida nigeriana es maravillosa, hay unos parecidos increíbles con nuestros pasteles, con nuestras sopas, con nuestras combinaciones. Pues claro, la posición ecuatorial da tantas frutas, el jugo de mango, pareciera que estuviera alguien escribiendo desde el Caribe colombiano y también allí en el delta del Níger. Pero esa relación que señala la profe Alba, es mujer, es negra, es Ibo, es nigeriana, y cuando se da cuenta de todas estas confluencias es mujer joven, y es una mujer que está aprendiendo de su generación también, de sus maestros y maestras en los Estados Unidos, donde el tema racial es el tema de conversación todos los días. Entonces ella dice, bueno, me he hecho negra siendo mujer joven, me he hecho también con mis palabras desde mi etnia. Soy angloparlante y no por eso me siento culpable, sino que eso me permite transmitir un mensaje, el mensaje que traigo desde mi ciudad y desde la posibilidad que me dieron mis padres de formarme también en la literatura. Es fundamental la formación de cualquiera en cualquier lugar del mundo, que los padres te inviten a leer desde muy joven. Esta escritura tuvo esa fortuna, bien, la lectura constante, los libros sobre la mesa, la discusión sobre un libro, a pesar de una sociedad tan tradicional que solo pues, te invitaba a validar ciertos roles en la mujer, esperar el buen marido, esperar el buen trabajo, el funcionar en los trabajos de mujeres en Nigeria, por cierto, ¿no? De atención, de cuidado, más allá de formarte en las artes, en las humanidades. Gracias, profesor Felipe, profesora Alba, amigos de Toma Única, a través aquí del Facebook Live. Yo sé que están ustedes en sintonía aquí en nuestra emisión 60, Literatura e Historia, aproximaciones a la escritora nigeriana Chimamanda Adichie. Yo les voy a invitar ahora a que escuchemos unos mensajes institucionales y por favor, no se vayan a desconectar, aún nos queda media hora de esta escritora fascinante. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. De todo el mundo, llega a la Pedagógica Radio, los artistas sin pasaporte, cargados de ritmos y letras que nos llevan alrededor del planeta. Acompáñanos en este viaje a través de la cultura y el folclore. Hola, soy Judith Sarmiento y quiero enviar un saludo muy especial a la Pedagógica Radio, a sus directivas, a los técnicos, a los operadores, a los locutores, a los periodistas, pero sobre todo a ustedes, los oyentes de esta emisora, de una universidad tan importante para Colombia como es la Universidad Pedagógica Nacional. Voces y sonidos que enseñan. Qué lindo lema. Felicitaciones. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ORI, invita a la comunidad universitaria a conocer sus programas de intercambio, becas y cooperación con instituciones del nivel tanto nacional como internacional. ORI, un mundo de posibilidades. Mayor información en ori.pedagogica.edu.co.
Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. En la Pedagógica Radio, juntas somos voz y libertad. En lugar de enseñarle a tu hija a agradar, enséñale a ser sincera, amable y valiente. Anímala a decir lo que piensa, a decir lo que opina en realidad, a decir la verdad. Dile que si algo la incomoda, se queje, grite. Chimamanda Ngozi Adichie. Llegó la hora del bembé, para bailar y cantar. Música del Caribe que con la bomba y la plena te llevan al corazón de la salsa. La diosa de Omelenco. Escucha su ritmo en la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Síguenos en Facebook como La Pedagógica Radio. Estamos en modo Filbo en la Pedagógica Radio. Going to Kansas City, I come. Bien, amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, regresamos aquí en esta emisión que estamos haciendo en directo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Filbo, y estamos en el pabellón 3, stand 329, Universidad Pedagógica Nacional, Educación, una pizca para la paz. Bueno, quisiera, profesora Alba, profesor Felipe, que hagamos un abordaje también que me parece interesante que nos propone Chimamanda en todo lo que es su literatura, sus ensayos. Sabemos que la escritora vive entre Estados Unidos y África, viaja por todo el mundo. ¿Por qué su literatura es tan vigente y necesaria en muchos países del mundo? En especial en grupos de investigación de muchas universidades. Creería yo que Chimamanda, al igual que una Martha Nussbaum, ya en realidad su literatura está haciendo estudio de caso en muchos grupos semilleros de investigación. ¿Por dónde deberíamos como hacer esa vía de acceso, profe Alba? Porque yo creo que ella sí tiene una posición en la cual empieza a trabajar temas muy presentes, como la migración, como la situación de África, de Nigeria, conflictiva, pero lo hacen no con la pretensión de hacer un análisis, digamos, sociológico, histórico, sino con la pretensión de hablar desde su sentir y desde su cotidianidad, digamos, desde la cotidianidad que se evidencia en Nigeria, en la cotidianidad que ella tiene como mujer migrante negra en Estados Unidos, en las universidades. Entonces yo creo que eso le posibilita tener una voz que no se queda solamente para el grupo de los Igbo o de Nigeria o de África, sino que le permite establecer canales de comunicación y como que sacar toda esa problemática de África, pero también sacar lo potencial y lo bueno que tiene África hacia el mundo y lo que tiene Nigeria especialmente y lo que tienen las mujeres negras para dar. Y desde otra mirada, yo creo que a mí me ha interesado bastante es porque ella lo que también empieza como en sus obras a tomar es que quiere como precisamente no establecer límites, sino establecer canales que realmente nos lleven a ver a los seres humanos de otra manera y que empecemos a pensarnos la humanidad desde otra perspectiva. Porque lo que hemos pensado es muy ilustrado, es muy desde Occidente, y es que nosotros somos los civilizados, o sea, los europeos son los civilizados, que los blancos son los que tienen el conocimiento, y lo que ella dice es
realmente cuánto ha perdido la humanidad o los seres humanos en esas limitaciones y en esas negaciones y en esas exclusiones. Si no escuchamos a los otros, pues definitivamente siempre vamos a ser unos humanos cercenados, unos seres humanos mutilados. Entonces, cuando Chimamanda en sus obras trata temáticas que uno creyera que son muy de su etnia y de su cultura, realmente lo que hace es lanzar canales de comunicación y de integración. Gracias, profesora Alba. Profesor Felipe, a propósito de esa vía de acceso que usted nos hablaba, casi una categoría en Chimamanda, el feminismo, quisiera leer un fragmento pequeño de Todos tendríamos que ser feministas, que creo que esa fue su entrada a la literatura de ella. Ocoloma era uno de mis mejores amigos de infancia. Vivía en mi calle y me cuidaba como si fuera mi hermano mayor. Sí, a mí me gustaba un chico, yo le pedía opinión a Ocoloma. Ocoloma era gracioso, inteligente y llevaba botas de vaquero con las punteras pinturas. En diciembre del 2005, Ocoloma murió en un accidente de aviación en el sur de Nigeria. Todavía me cuesta expresar cómo me sentí. Ocoloma era una persona con la que yo podía discutir, reírme y hablar de verdad. También fue la primera persona que me llamó feminista. Yo tenía unos 14 años, estábamos en su casa, discutiendo, los dos atiborrados del conocimiento a medio diferir de los libros que habíamos leído. No me acuerdo de qué estábamos debatiendo en concreto, pero me acuerdo de que en medio de toda mi diatriba, Ocoloma me miró y me dijo, ¿sabes que eres una feminista? No era un cumplido. Me di cuenta por el tono en que lo dijo, el mismo tono con que alguien te podía decir, tú apoyas el terrorismo. Yo no sabía qué quería decir exactamente aquello de feminista, pero no quería que Ocoloma se diera cuenta de que no lo sabía. Así que lo pasé por alto y seguí discutiendo. Lo primero que pensaba hacer nada más llegar a casa era buscar la palabra en el diccionario. Ahora damos un salto de varios años. En 2003 escribí una novela titulada La flor púrpura, sobre un hombre que, entre otras cosas, pega a su mujer y cuya historia no termina demasiado bien. Mientras estaba promocionando la novela en Nigeria, un periodista, un hombre amable y bien intencionado, me dijo que quería darme un consejo. Los nigerianos, como quizás sepan, siempre están dispuestos a dar consejos no solicitados. Me comentó entonces que la gente decía que mi novela era feminista y que el consejo que me daba, y me lo dijo negando tristemente con la cabeza, era que no presentara nunca me presentara como feminista, porque las feministas son mujeres infelices, porque no pueden encontrar marido. Así que decidí presentarme como Chimamanda Adichie, feminista feliz. Profesor Felipe, sé que tienes que hablarnos mucho de ese universo feminista tan bello en Chimamanda, de la cual ojalá muchos hombres sintiéramos enorgullecernos de ese sentido femenino, ¿no? Bueno, y debo decir que como hombre latinoamericano, popular, de un barrio popular de esta gran ciudad de Bogotá, el feminismo y esa palabra que también hemos tenido que encontrar varias veces en distintas referencias, realmente viene por las mujeres en mi entorno, por los maravillosos y afortunados momentos que he encontrado, sobre todo colegas en colegios, en la universidad pedagógica, en otras, en salidas de campo, en viajes, mujeres que te cuestionan al respecto de esto. No solamente del concepto de feminismo, de la tradición del feminismo, de la teoría feminista, sino de formarse o criar al respecto de los principios feministas. Cosa que nuestros países del sur global, de nuestra Latinoamérica, de esta África subsahariana, pues han olvidado y han sepultado por el colonialismo que les decía, por la angustia de la subsistencia, por la pobreza, por la desigualdad, porque generalmente los principios feministas tienen que ver con una crianza solidaria, una crianza de no consumo de los cuerpos y no consumo y no a la mercantilización de todos los elementos de la vida humana. Bien, qué maravilla sería formarnos en el feminismo, bien, en la medida en que logramos
paso a paso, con el tiempo de la educación y la crianza en el hogar, en la escuela, personas que apalanquen a su prójimo, si se quiere decir, pero también a sus compañeros, que apalanquen a sus estudiantes, que apalanquen a sus vecinos, más allá de competir. En ese discurso sobre el feminismo y en su obra en general, lo que he visto es una intensa preocupación por la competencia. Si sembramos la competencia en nuestros niños en todos los niveles educativos, esos principios feministas empiezan a adolecer. Por lo tanto, las distintas formas de violencia renacen, se naturalizan. Aún las violencias que llamamos muy entre comillas intrafamiliar, que ella la retrata a partir de distintos personajes, aún estas violencias que naturalizamos y que a veces infringimos sobre otras personas y no nos damos cuenta porque nos han dicho que así funcionan las cosas. Entonces, ese llamado de atención que hace ella lo hace también desde esa política de la identidad que se va adquiriendo con el tiempo. Al sentir la voz del otro, la presión del otro, el poder del otro. Por eso también creo que es una voz muy poderosa de estos estudios culturales, de estos estudios alrededor del arte que vienen desde nuestro sur global y que cuestionan tradiciones epistemológicas tan largas como el positivismo, el marxismo. Tan arraigadas, ¿no? Así Sobre es. todo en la academia. Quisiera, antes de irnos a la sesión de aguja y vinilo, profesora Alba, que le hables a nuestra audiencia de Toma Única la visión de esta africana sobre América. Sabemos que ella pues ya casi está radicada también en Estados Unidos, por muchas universidades viaja, haciendo conferencias, etcétera. Frente a ese libro Americanage, ¿qué contexto podríamos darle a manera de abrebocas para estos futuros lectores de esa novela en especial? Bueno, es una novela que se enmarca, digamos, la protagonista es Ifemelu. Y Ifemelu es una chica nigeriana, digamos, de estrato medio, que se gana una beca y puede ir a Estados Unidos becada, pero allí enfrenta una serie de problemas como cualquier migrante. Empieza a sentirse negra, empieza a ver cómo sus conocidos y sobre todo su tía ha cambiado en los años que ha estado allí viviendo en Estados Unidos, incluso su primo, cómo lo está educando, cómo se avergüenza en cierta forma de ser Igbo y de ser nigeriana, la tía. Entonces empieza ella a sentir una serie de conflictos entre si adecuarse a esa sociedad para ser aceptada o sencillamente reafirmar su identidad para poder hacer que se reconozca o se le reconozca a ella como nigeriana y no solamente como africana, porque también allí empieza a hablar de cómo se tiene una visión desde afuera, es África, usted es africana, pero como que la gente no empieza a señalar las diferencias, la diversidad que tiene el continente. Ese es un aspecto importante y como Ifemelu luego con el tiempo pues monta un blog y empieza a partir de allí digamos a expresar lo que ella va viendo y sobre todo en torno a la raza. Entonces ella dice en uno de sus blogs, habla de cómo se puede analizar la sociedad norteamericana. Dice, hay 4 elementos importantes. Es que aquí se señala si tú eres del norte o del sur, si eres blanco o negro, si eres demócrata o eres republicano. Entonces, lo ideológico, la raza, la clase y de la visión de dónde vienes, si del norte o del sur, es importante en esta sociedad americana, cosa que no es, por ejemplo, en Nigeria. Entonces, esa es una parte importante. Y lo otro que, para complementar un poco lo que decía Felipe y lo que tú preguntabas del feminismo, yo creo que hay parte de cómo el feminismo se ha dado con definiciones negativas. O sea, y en el fragmento que Ricardo leyó es eso, o sea, es una mujer aburrida, triste, decepcionada porque se pretende que la mujer tenga ciertos parámetros, que se case, que sea buena mujer, que... Entonces esos parámetros, ella dice, no necesariamente son de la mujer, sino que son impuestos a la mujer. Entonces cuando ella habla de que todos debemos ser feministas, ella lo que parte
siente y a mi percibir y a mi sentir es que ella definitivamente quiere decir, las mujeres somos parte de los seres humanos. O sea, no nos deben alabar, decir que nosotros somos ternura, que nosotros somos amor, el estereotipo, nosotros, ¿no? El estereotipo, Fragilidad. que somos frágiles, pero tampoco tenemos que irnos a lo otro porque son estereotipos, simplemente somos mujeres, parte de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, cuando ella habla todos debemos ser feministas, es también considerar que que la sociedad ha establecido unos estereotipos para el hombre y para la mujer, y que dentro de esa masculinidad que se ha conformado también hemos cercenado la sensibilidad, la ternura, y por eso ella dice una frase muy importante en eso que tuve en el libro de Todos deberíamos ser feministas, dice: la masculinidad es una jaula muy pequeña y dura, al igual que el feminismo. O sea, que hay, más que el feminismo, los roles que se le han establecido a la mujer. Entonces, todos somos humanos, y la lucha feminista es una lucha por la justicia y la dignidad de los seres humanos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, profesora Alba. Yo estoy casi seguro, profesor Felipe, que toda la audiencia de Toma Única va a quedar tocada aquí para leer a Chimamanda. No lo olviden, estamos en el pabellón 3, están 329, Educación, una pizca de paz. Antes de irme a la sesión de Aguja y Vinilo, quiero enviarle un saludo a todos nuestros estudiantes, a todas las maestras y maestros de nuestra licenciatura, en especial a nuestro decano, el profesor Alexander Celi Rodríguez. Un abrazo también fraterno al profesor Wilson Acosta, que hoy está en una nueva vuelta al sol, al profe Wilson, que vengan muchos años más, y al profe Jorge Aponte, el coordinador de nuestra licenciatura. Querido Mario, nuestro hombre del Control Master, te invito a que entremos a Aguja y Vinilo. En Toma Única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Siempre en las emisiones de Toma Única hacemos una vocación de los vinilos, de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro que, según los ingenieros de sonido, sí, tiene una sonoridad única, una sonoridad perfecta. Para hoy he seleccionado un LP que se llama Los Grandes del Jazz, de Zarpe Editorial, una colección maravillosa, y casualmente el acetato número 1 recoge a 4 leyendas del jazz: Louis Armstrong, Duke Ellington, Ray Charles y una mujer que seleccioné, Ella Fitzgerald, haciendo, casi nadando, flotando en la casa, porque consideramos que, al igual que Chimamanda, Ella Fitzgerald es un ícono popular del mundo, o fue. Ya falleció, pero su música sigue vigente, y me parece que toda la magia y versatilidad de Ella la recoge también Chimamanda, valga la analogía. Entonces les invito, querido Mario, audiencia de Toma Única, hoy en este Facebook Live, desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la voz de Ella Fitzgerald, que estoy seguro Chimamanda estaría muy feliz que estemos relacionando su literatura con la música de esta gran cantante de jazz. En Toma Única, El Escape.
Educación, una pizca de paz. Qué eslogan tan bello, tan significativo en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá por parte de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Siempre en el cierre de nuestro programa traemos a la literatura, la música, las artes plásticas, el cine, todas las recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestra audiencia, ya sea porque hacen parte de la temática de la emisión o por su interés particular. Antes de las recomendaciones, profesora Alba Pinto, profesor Felipe Castellanos, muchísimas gracias por acoger esta invitación. Yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento y mi felicidad de estar aquí en estos micrófonos de la Pedagógica Radio que me acogen ya hace casi 5 años y medio, 160 emisiones de forma ininterrumpida, haciendo país, haciendo cultura y todo relacionándolo con nuestro oficio docente. Adelante, Alba. Bueno, mis recomendaciones serían, una que es de la propia Chimamanda Adichie, que es El Duelo. Me parece un libro muy bello, un ensayo muy bello, porque realmente allí solamente les quiero dejar como un abrebocas de ese ensayito que es sobre el duelo, que me parece muy bonito para poder expresar lo que uno siente en esos momentos. La muerte siempre nos coge de sorpresa, por más que se produzca como consecuencia de una larga enfermedad. Frente al dolor somos inexpertos e inmaduros, y parece que la adaptación a la ausencia es muy lenta y en muchas ocasiones retrocede, y sentimos nuevamente la pena como un tipo de enseñanza cruel. Entonces le recomiendo mucho, es un ensayo muy corto, pero realmente que le llega a uno al alma cuando ya ha pasado por esos procesos. La otra recomendación que tendría es la de Concha Huica, que es una cantante que tiene un origen de Guinea Ecuatorial, son los papás, pero ella nace en España, en La Palma. Y una de las canciones que más me gusta es No habrá nadie en el mundo. Entonces la recomiendo porque también recoge muchos ritmos, el blues, el jazz, el flamenco. Entonces es espectacular empezar a escuchar. Por favor, esa mujer es fascinante interpretando a Chabela Vargas, sí, haciendo boleros, haciendo rancheras. Eso. Y la otra es un autor senegalés que su libro se llama Afrotopía. Entonces, para que lo tengan ahí, para acercarse también o tener otra mirada de África. Por supuesto, antes de darle la voz al profesor Felipe, yo quisiera hacerle una recomendación muy especial a toda la gente que nos está viendo y escuchando a través del Facebook Live, de unos libros que están también presentando nuestros colegas de la licenciatura. Van a presentar el libro Regímenes Políticos en América del Sur, nada menos mañana a las 4 de la tarde, Sala Madre Josefa del Castillo, un texto muy interesante de nuestro querido amigo, colega, el maestro Adolfo Leona Teortúa, María Macarena Cordero Fernández y Martín Marimón. Y también quisiera que asistieran a la presentación del libro Estudios del paramilitarismo, análisis regionales e investigaciones acerca de la subjetividad paramilitar. Lo escribieron nuestros colegas de la línea de historia, Olga Marlene Sánchez Moncada, Sandra Patricia Rodríguez Ávila, Byron Ospina, Víctor Manuel Rodríguez y Nidia Costanza Mendoza. Entonces, qué alegría pensar, sentir que la Pedagógica estamos aquí, presentación del libro, la emisora y en realidad una universidad latente con una pizca de paz. Profesor Felipe. Bueno, yo primero en esta Feria del Libro quisiera precisamente regalar un libro a nuestra invitada de hoy, porque siempre uno viene a la feria y sale así sea con un libro pequeñito, baratico de pronto, sale de esta feria, ¿cierto? Pero quiero compartir con ella este libro que de pronto ya tiene por ahí unos rayoncitos, pero es la primera novela de Chimamanda Ngozi Adichie que llegó a mis manos por una mujer, y quiero hoy entregársela a una mujer profesora de la Pedagógica para que la trabaje con sus estudiantes. Qué generosidad del profe Felipe, qué alegría. Porque sé de sus clases, porque sé de quién hablan nuestros estudiantes. Así es. Por los estudiantes de la profe Alba me he enterado también de su ahínco, de su amor por la educación, y esto
de encontrarnos, hablar de libros, hablar de una película, de un poeta, de una poesía, pues es muy de profesores. Entonces, estas ferias siempre nos recuerdan mucho eso. Muchas gracias, profesor Felipe. Te quedan 20 segundos. De Chimamanda, este maravilloso libro, Algo alrededor de tu cuello, distintas mujeres en distintos lugares del mundo, también reforzando su identidad en relación con otros y otras que los cuestionan. Maravilloso libro de muchos relatos, si alguien quiere agarrar relatos muy pequeños. Y su maestro en la literatura, el que le da la primera frase a La flor púrpura, que se llama Chinua Achebe, Todo se desborona, es uno de los libros más estudiados de un escritor nigeriano en todo el mundo. Le da la idea de este primer libro a Chimamanda. Gracias, profesor Felipe, profesora Alba, a todos ustedes, al equipo de la Pedagógica Radio, Yolanda Barrantes, Laura Chávez, nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso, Mario Enríquez, muchas gracias, a todos los chicos del Semillero de Investigación, Marta Rodríguez, Lorenzo Contreras, gracias por el apoyo en la difusión de las piezas publicitarias de nuestra toma única. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo y les diré aquí, al frente de este micrófono, los espero el próximo miércoles aquí, en Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Hasta la próxima, vengan a la feria, vengan a este pabellón 3, están 329, los estamos esperando.